global de una epidemia que está diseminada, por lo cual bien se lo llama pandemia, porque está circunscripto en forma globalizada. Pero para eso tenemos que ir un poco también a remontarnos a la historia para poder interpretar qué es lo que está sucediendo con todo. Vamos a ir ya desde lo más original de todo. ¿Cómo se fue conformando nuestro planeta? Y cómo se fue transformando a lo largo de las distintas eras. Entonces ustedes habrán estudiado en la escuela primaria, seguramente, los distintos estados de las conformaciones continentales, cuando estaban hace millones de años, que estaban conformadas en forma casi unificada, los distintos continentes, y después a lo largo de los años fueron transformándose en la dispersión hasta llegar a la forma actual. Pero para eso pasaron varios millones de años. Fíjense ustedes desde la época del periodo pérmico, 200 y pico de millones de años, hasta ir hasta la era actual. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas condiciones? Porque el planeta no solo fue modificándose en su conformación, sino también en su climatología. En su climatología también fue modificándose, en las cuales nosotros tuvimos periodos glaciares en cuanto a la temperatura promedio estaba por debajo de los 20 o 50 grados bajo cero. Entonces, en esa era, prácticamente, y que no hace tantos millones de años, cuando ya tenía la conformación actual, prácticamente no había diferencia en los territorios, prácticamente estaban también unidos por esa masa gélida que unía también los continentes. Entonces, a partir de esa forma de era glaciar, ya teníamos sobre la faz de la Tierra la aparición del hombre. La aparición del hombre, en el cual empezaba a desplazarse y empezaba a moverse en los distintos continentes. A tal punto que, fíjense que acá estamos hablando alrededor de 200.000 años, y comenzó, según los antecedentes históricos y que se dice, que comenzó en la zona del continente africano. Y a partir de ahí empezaba a desplazarse por distintos puntos de la faz de la Tierra y pasar por la zona del norte de Europa, pasar hacia el continente americano, porque estaba unido a través del estrecho de Bering, estaba unido toda esa masa y pasó al continente americano por el norte. Entonces, toda esa transformación que hemos tenido nosotros, inclusive de la climatología, hizo que después el hombre fuera habitando determinados sitios y aislándose en cada una de esas zonas del planeta. Nosotros empezamos a tener una transformación muy importante de la evolución del hombre y de su cantidad de habitantes, de número sobre la faz de la Tierra, y el número más importante donde forma una cantidad importante de personas sobre la Tierra aparece a partir de mediados del siglo XVIII, es decir, a partir de
lo que se llama la revolución industrial por justamente gran cantidad de gente que está en mejores condiciones por gran cantidad de posibilidades de acceder a ciertos bienes, empiezan a aparecer las condiciones que cambian, las condiciones humanas cambian sustancialmente y empieza a aumentar considerablemente la población a partir de ese momento, hasta llegar a nuestros días, hoy a tener cerca de casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Acá, ¿a qué viene todo este comentario de cantidad de habitantes, cómo distribuye? Porque la distribución dentro del planeta de los seres humanos es muy importante mencionarla porque hacen justamente al impacto que produce. Nosotros dentro de los estudios que estamos haciendo dentro de lo que es esta materia, vamos a hacer exclusivamente todo lo que tiene que ver con los impactos antrópicos, es decir, los impactos que produce el hombre. No los impactos a nivel natural, que son aquellos impactos que producen las condiciones naturales, como por ejemplo eventos que no tienen nada que ver en forma directa o indirecta por la intromisión antrópica, es decir, por la intervención del ser humano, como pueden llegar a ser erupciones volcánicas u otras cuestiones, terremotos, que tienen que ver con que serían catástrofes naturales, lo que llamamos catástrofes naturales. El ser humano lo que produce son desastres, desastres naturales produce, es decir, el ser humano es el que produce modificaciones al ambiente y produce alteraciones, es decir, desde el momento que está el ser humano con un pie en la tierra, ya ha hecho modificaciones. Desde ese hombre Homo sapiens que empezaba a moverse, a trasladarse por distintas regiones del planeta, ha hecho modificaciones al ambiente de ese momento. ¿Cuáles eran las modificaciones? Y bueno, por ejemplo, la reducción a partir del momento que empieza con necesidades alimentarias la reducción en cuanto a la caza, al tema de a la tala de árboles para poder producir alimentos o producir algún tipo de cuestiones que tengan que ver con algún uso para su vivienda o lo que sea, entonces empieza ya a hacer alteraciones al ambiente. No analicemos si es grandes alteraciones o mínimas, pero de alguna manera son alteraciones. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a abocar. Es decir, a las cuestiones actuales, vamos a llegar a las cuestiones actuales, a cómo tratamos de hacer obras de ingeniería y que no modifiquen sustancialmente al ambiente, u obras de ingeniería que conserven aquellas cuestiones que tienen que ver con lo histórico, lo natural del ambiente, porque también eso hay que valorarlo. Entonces, cada una de estas cosas que nosotros tenemos que ir conociendo para poder desarrollar nuestras actividades, porque si nosotros hacemos, vamos a suponer, una obra de ingeniería, abrir un camino en el medio de un monte en el cual tenemos que hacer una tala de árboles que son árboles milenarios, de una reserva que el tiempo de reproducción de esas especies arbóreas pueden llevar miles de años, entonces estamos dañando un principio de conservación. De ahí que tenemos que ver cómo hacemos nuestro proyecto, o modificamos o adecuamos nuestro proyecto de ingeniería para no alterar ese medio ambiente. O si hay
una zona de pueblos originarios allí presente, de también ver de qué manera no alteramos ese medio ambiente de tipo cultural que también existe y que tenemos que respetar. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, entonces tenemos que ver también otras cuestiones que hacen a distribución de la población, distribución en las ciudades, hoy por hoy, desde la época de la revolución industrial, desde, como les dije, mediados del siglo XVIII a esta parte, hay una gran concentración de la población en los grandes centros urbanos y que ha pasado de ser netamente rural la población a ser prácticamente de ciudades. Muchas ciudades europeas, inclusive acá en nuestro país, se ven muy significativamente pueblos totalmente abandonados, porque se ha perdido esa forma de distribución a lo largo del territorio. Entonces, así como vemos de eso, también se ve la distribución, no solamente de las personas, sino también de la economía. La distribución de la economía también no es equitativa a lo largo de toda la distribución de la población. Hay muy pocas personas que están concentrando gran parte de la riqueza del planeta. Están contados con los dedos las personas que prácticamente tienen gran parte del Producto Bruto Interno de varios países. Entonces, la distribución de la riqueza también es importante que lo tomemos en cuenta por el tema de la concentración económica. ¿Por qué es importante por esto? Porque ellos van a ser los condicionantes, inclusive, los condicionantes de cómo viene el tema de la protección ambiental. ¿Por qué? Porque cuanto más concentración de la riqueza esté en determinados países, más poder económico van a tener, obviamente, y más condicionantes van a establecer para de otros países que no están al alcance de esa concentración de la riqueza. Más específicamente, hay algunos países que prácticamente los trabajos de producción o de minería lo hacen en países donde producen un gran daño ambiental, un gran impacto ambiental, donde el nivel de riqueza o del Producto Bruto Interno de esos países es tan deprimente que prácticamente no tienen forma de acceder a mejores condiciones. Entonces, concretamente, analicemos algún país del África, específicamente el Congo, que es uno de los países más pobres que existen en el planeta. El nivel de esperanza de vida de esos países ronda alrededor de los 40, 50 años, más de eso no tienen. Después vamos a ver algunos esquemas de distribución de la población. Entonces esos países no tienen, al no tener tanto poder económico, tantas para ponerse firme ante situaciones, entonces hacen todo lo que se llama el trabajo sucio. Así como aquellos países también del África que reciben residuos para después minimizarlo y extraer algunos minerales para poderlo después revenderlo en esa recolección. Pero en el medio hay otro problema que es el tema de las enfermedades asociadas a esa labor, a esas tareas. Tanto el tema de lo que le mencioné antes, el tema de las minerías en condiciones totalmente infrahumanas, como el tema de los residuos que reciben estos países. Entonces, la concentración del poder económico también tiene mucho que ver sobre el tema del medio ambiente, cómo está concentrada la riqueza.
Y la riqueza tiene que ver también muchas veces sobre cómo está distribuida la población y cuáles son las condiciones de vida. No vayamos mucho a ver otros países, también veamos también el nuestro, ¿no? Sobre quién establece las pautas de las condiciones de vida. Y bueno, el poder económico también, esto también está pasando de alguna u otra medida en nuestro país. Entonces, ¿cómo hablamos o definimos al ambiente? Decimos, resultado de la interacción de un conjunto de factores físicos, sociales, económicos, políticos, culturales y estéticos. Fíjense que ya algo estuvimos hablando de cada una de esas, o estuve hablando yo de cada una de estas. Factores físicos, es todo lo que tenemos, es decir, ¿qué tenemos? Algo de factores físicos. Factores físicos pueden llegar a ser el territorio, el relieve, el suelo, factores físicos, algo que puede llegar a ser tangible, sociales, cómo está conformada, por qué tipo de grupos étnicos, grupos originarios, hay inmigración, el poder económico, como dijimos recién, políticos, ¿qué característica tenemos? ¿Qué perfil político tenemos? Que somos un país con una monarquía, tenemos un país que hay una política presidencialista, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de país tenemos? ¿Cómo está distribuido? Las culturas, si está abierto culturalmente o no, y estéticos en cuanto a la parte de preservación inclusive de lo que tenemos de la conservación de todo lo que tenemos. Bueno, de todo esto estamos hablando hoy dentro de lo que es el ambiente. Es decir, no hablamos específicamente del cuidado de las plantas o de los animales. No nos ponemos nosotros como que nosotros somos los que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que preservar nosotros como especie. No. Si no está el resto, nosotros no existimos. Es decir, antes se tomaba lo que era el conocimiento del ambiente como si fuera antropocéntrico, que éramos nosotros lo importante y el resto era accesorio de nosotros. No, no, no. Ahora se toma como que es el todo. El todo, nosotros somos parte de ese todo, de ese ambiente. De ese ambiente somos parte. Vuelvo a repetir, si no existen una riqueza del resto, de la flora, de la fauna, si el medio no está contaminado, nosotros podemos existir. Si el medio está contaminado, nos va a limitar nuestra existencia. Entonces dice, conjunto de circunstancias, condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Eso es el ambiente. Eso es el ambiente. Y después acá hay una serie de pautas que les indican sobre el tema del ambiente, que nosotros no vamos a profundizar ahora. Pero entonces el ambiente vamos a estudiar todo, lo que es no solo lo que es a nivel superficial de lo que existe por arriba del nivel de la superficie terrestre, sino también lo que existe por debajo. Es decir, lo que existe sobre los primeros mantos de la corteza terrestre, también como dice acá, que es la litosfera. La hidrósfera, que es también todo lo que existe sobre a nivel sobre la superficie terrestre y por debajo de la superficie terrestre. Entonces, todo esto es lo que vamos a estudiar en el ambiente. Todo esto es lo que vamos a estudiar y qué es lo que vamos a observar. Acá aparece cada una de las partes que nosotros vamos a estudiar de lo que conforman el ambiente en general. Entonces tenemos que analizar a nivel del comportamiento humano, de las sociedades, a nivel económico, a nivel político, a nivel social en general, para el desarrollo del ambiente en general. ¿Qué es el desarrollo sostenible?
Dice, refiere la idea de asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Esto lo van a ver replicado en todas las normativas que tienen que ver con la parte medioambiental, fundamentalmente en la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, que ya se había previsto en la Asamblea Constituyente en su momento de establecer algo que tenga que ver con el ambiente. Y ya lo establece en sus artículos y en la Ley General del Ambiente, así como en las leyes ambientales de cada una de las jurisdicciones provinciales. Establecen justamente esto. Vuelvo a repetir. Se refiere a la idea de asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Es decir, requieren un compromiso en la gestión de las políticas económicas, modificaciones culturales y educación ambiental. Algo que no hice mucho hincapié en mencionar, educación ambiental. Educación ambiental que ya se establece en la Constitución Nacional en esta reforma del 94, educación ambiental. Si nosotros no estamos educados ambientalmente, no podemos establecer políticas de Estado para preservar el ambiente. Pero para eso hay que empezar de base, no solo con una ley o un decreto, una resolución, o alguien que saque una orden para respetar el ambiente, sino tomamos conciencia. ¿A través de qué tomamos conciencia? A través de una educación. Por eso se empezó a reformular los planes de estudio a partir de la modificación de la Constitución del año 94, se empezó a modificar los planes de estudio para enseñar el medio ambiente desde la primaria o desde el jardín de infantes. Por eso hoy en los planes de estudio estamos teniendo una materia como es esto, la gestión ambiental. Cómo gerenciamos el medio ambiente, cómo lo controlamos, cómo mitigamos obras que nosotros vamos a hacer, obras de ingeniería que vamos a hacer un fuerte impacto. La industria de la construcción es una de las industrias que produce mayor impacto sobre el ambiente. No en forma directa, sino también en forma indirecta. ¿A través de qué en forma indirecta? De acuerdo a los materiales que usamos, de acuerdo a las técnicas constructivas que empleamos y después de acuerdo al uso que tengan esas obras de ingeniería. Entonces, esos grandes impactos, por eso tenemos que conocer mucho lo que es el ambiente para minimizar, porque no es que no vamos a hacer más obras de ingeniería, sino hacer obras que dañen o sean mayor la cantidad de beneficios que los daños que produzca. Y si produce daños, tratar de minimizarlo, tratar de modificarlos, esos daños, en esas alteraciones. Porque si tenemos que hacer algo, va a alterar. No hacer nada no altera nada. Es lo obvio lo que estoy diciendo, pero no hacer nada significa que no existamos tampoco como seres vivos en el planeta. Entonces, para no hacer nada también nos tendríamos que eliminar de la faz de la Tierra. Entonces, no vamos a ese extremos. No somos tampoco los ingenieros, no somos ecologistas extremos o fundamentalistas, sino somos respetuosos del ambiente. Para eso tenemos que ser conscientes y conocer el ambiente, cómo se comporta, para minimizar al máximo este tipo de alteraciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, dicho esto, vamos a seguir con el tema de lo que estábamos comentando. Desarrollo sostenible. Dice, el objetivo recae en planificar proyectos viables desde el punto de vista técnico, hermanando los aspectos económicos, sociales y ambientales. Entonces, es parte de lo que acabo de decir. Son proyectos que sean viables,
que no por una cuestión de un poder económico que nos lleve a hacer determinados tipos de proyectos que van a hacerse sin estudiar el ambiente, sin estudiar en qué condiciones va a quedar eso, con qué alteraciones. Vamos a suponer, si nosotros queremos hacer una alteración de una zona en la cual hay determinados cursos de agua y queremos modificarlo y apropiarnos de esos cursos de agua para hacer un country, un barrio privado. Entonces estamos modificando los cursos de agua, podemos llegar a modificarlo en cuanto a los caudales, estamos modificando las zonas de donde van a cursar esos ríos, estamos limitando la navegabilidad, estamos modificando seguramente las zonas que pueden llegar a ser de inundabilidad o de reserva de agua o de humedales, que después lo vamos a ver en la segunda unidad. Entonces, toda esa, si nosotros hacemos esas obras sin haber analizado el ambiente y cómo se comporta a lo largo de ese ambiente a lo largo de los años, porque no es analizar exclusivamente el ambiente en los últimos años, sino a lo largo de varios años, de varias décadas, cómo se van comportando el ambiente. La naturaleza a veces replica situaciones que pueden llegar a ser con recurrencia, quizás a lo largo de décadas o a lo largo de varios cientos de años. Entonces, eso hay que analizarlo y ver si podemos alterar el ambiente, en qué condiciones, bajo qué condiciones podemos llegar a alterarlos. Dicho esto, vamos a pasar a observar también qué es lo que tenemos a la hora de hacer determinado tipo de emprendimientos o producciones de ciertas partes de la industria. En este caso, de los recursos, cuando decimos de uso de los recursos. Los recursos tenemos como definición que es todo bien natural que puede satisfacer directa o indirectamente las necesidades humanas. Todo lo que nos sirve a nosotros. Puede llegar a ser el agua, puede llegar a ser el petróleo, puede llegar a ser cualquier elemento que necesitemos para poder subsistir, para poder desarrollar nuestras actividades. Pero después, esto es en forma natural, todo lo que tenemos como recursos, pero acá hay una subclasificación que empezamos a decir que son renovables o parciales o no renovables en sí. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de recursos, son, por ejemplo, aquellos que nosotros podemos llegar a tener diariamente, que un recurso que es renovable, por ejemplo, que puede llegar a ser para estos lares que nosotros estamos, podría llegar a ser el agua, podría llegar a ser el aire, podría llegar a ser, no sé, algún otro elemento que tenemos a nuestro alcance como recurso renovable. Podemos llegar a tener algún tipo de flora o fauna que pueda llegar a existir en nuestro país, pero si nosotros nos trasladamos a otros sitios, puede llegar a ser un recurso escaso o un recurso no renovable, como por ejemplo algo muy sencillo que puede llegar a ser muy simple, que nosotros podremos decir que puede llegar a ser algo insignificante para nuestro país, pero quizás para otro país es un bien escaso, que prácticamente no existe o es muy difícil de obtener, como por ejemplo el agua. Entonces, si nosotros tenemos hoy un recurso que es renovable o no es escaso, como es el agua, y decimos, total, no nos vamos a preocupar, ponderamos más quizás como un recurso no renovable, como por ejemplo el petróleo, que puede llegar a ser limitado,
que para poder renovarse esa fuente de ese recurso petróleo o de combustibles fósiles, necesitaríamos varios millones de años para que se renueve. Pero si nosotros tomamos el recurso agua, que lo consideramos como renovable porque tenemos gran cantidad de reservas de agua, pero ¿qué pasa? Si nosotros lo contaminamos, ya el recurso tiende a ser escaso. Se va a transformar de un recurso renovable a un recurso escaso, porque por más que exista en volumen o en caudal, termina siendo un recurso escaso porque no podemos hacer uso del viento. Entonces, también tenemos que ver de qué manera estamos haciendo ese uso de ese recurso. No solo por su existencia, de su renovación, en un periodo relativamente corto de su renovación, sino también vamos a ver de qué manera cuidamos el recurso. Entonces, eso también es lo que vamos a tener que ver cuando hagamos obras de ingeniería. Cuando hablo de obras de ingeniería, no hablo solo obras de ingeniería en forma directa de construcción de un edificio, de construcción de un camino, sino hablo de ingeniería como por ejemplo la ingeniería que tiene que ver con la industria del petróleo. Si hacemos una explotación de ese recurso y no respetamos las condiciones del ambiente, también podemos alterar ese recurso u otros recursos. Dentro de lo que es la explotación de petróleo, podemos alterar el ambiente y podemos alterar inclusive el ambiente no solamente del subsuelo, sino también el ambiente del medio, de los cursos de agua, de los cursos del subsuelo, de los cursos de agua también que hay en el subsuelo. Entonces, porque hay una mala práctica y no toman las medidas pertinentes para el cuidado del medio ambiente. Justamente de esto tiene que ver una de las actividades que después le va a hablar el ingeniero Tayel sobre el tema que tiene que ver con el cuidado de este tipo de actividades. Acá viene lo que se llama otro tipo de condicionante, que se llama el Club de Roma. El Club de Roma se estableció hace varios años atrás, en el cual un grupo de expertos empezaba a preocuparse por el tema de, esto fue en el año 68, a partir de ahí, empezó a reunirse un grupo muy reducido de expertos para analizar toda la problemática ambiental, todo lo que tenga que ver con el ambiente, para poder satisfacer a las poblaciones y ya preocupado por ese crecimiento poblacional, que no iba a haber tanta cantidad de alimentos y el planeta no estaba ya, estaba limitado ya para un crecimiento exponencial de la población en todo el planeta, y hablaba sobre los límites del crecimiento del planeta. Entonces, ¿por qué? Porque había necesidad de alimentar a tanta cantidad de personas en el planeta y los recursos eran escasos. Los recursos no solamente de agua y demás, sino también los recursos que tengan que ver sobre el tema alimentario, sobre los alimentos y la distribución de los alimentos. Entonces, se hablaba que había solamente, podía haber alimentos solamente para los próximos 100 años, es decir, hasta el 2050 aproximadamente se estaba hablando. Entonces, esta política o este estudio que había hecho sobre las limitaciones que tenía que tener la población sobre el acceso a determinados
bienes o de qué manera la población llegaba a tener esas limitaciones. ¿Por qué hablamos de limitaciones? Porque desde la época de la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII, la población empezó a tener acceso a una serie de bienes y servicios que antes, cuando estaba en condiciones en forma rural, no tenía. Entonces, especialmente en el siglo XX, empezó a tener un consumo desmedido en el cual empezó a necesitar producir cada vez más y cada vez alteraba más el ambiente. ¿Y qué hacía? Crecía la población, crecía a nivel industrial, existía una gran contaminación del medio, y esto lo que llevaba era a que había un gran crecimiento, inclusive crecimiento económico. Entonces, este crecimiento económico llevaba a que estaba muy limitado, como dije al principio, el tema de la parte de las limitaciones de cómo alimentar a la población. Entonces, empezaron a haber una rediseño de políticas demográficas en varios países, en el cual hubo una limitación del crecimiento poblacional. La tuvo China en su momento en cuanto a cantidad de personas que podían tener hijos, limitaciones de cantidad de hijos por familia. Entonces, eso llevaba también a limitar el crecimiento desmedido de la población. También llevaba al crecimiento desmedido económico, porque muchos países empezaban a crecer económicamente y eso también hacía a que las condiciones del planeta también se veía limitado. Entonces, ¿qué es lo que llevaba a eso? Llevaba a que había que tener políticas de Estado en el cual había que hacer lo que se llama un enfriamiento de la economía. Había que hacer un enfriamiento de la economía, que eso también tiene sus aristas también muy delicadas, porque eso hace a que la población se lleve abruptamente a limitarse a poder acceder a determinados bienes y servicios. Lo mismo que ponen una limitación para tener cantidad de hijos, como el ejemplo que puse de China, también el enfriamiento de la economía es una limitación bastante restrictiva. Entonces, todo este tipo de cosas fueron lo que analizaron estos científicos. Después, distintos estudios posteriores llevaron a que las políticas de Estado tenían que ser más bien focalizadas a lo que era la preservación del ambiente, y los documentos que sacaron a posteriori no fueron tan extremos, tan límites, sino que llevaron a que había que cuidar más bien el tema de los impactos que producían al ambiente, como por ejemplo la contaminación ambiental, el tema de el cuidado de los recursos no renovables. Entonces, ya el enfoque que se le fue dando hoy por hoy, que todavía existe el Club de Roma, de hecho en nuestro país hay una sede que es una organización no gubernamental, una ONG, que también tiene su sede en nuestro país. Entonces, está focalizado más bien hoy a la preservación de lo que es el medio ambiente en general. También está fomentando a este tipo de cosas. Yo diría que vamos a hacer un pequeño corte acá para
estemos todos. ¿Están todos despiertos? Se entrecortó Sí, lo sí, que estamos, dijo, estamos. profe. Sí, profe, acá estamos. Espero que sí. Vamos a... Profe, se está cortando lo Sí, que justo dice. se entrecorta un poco.